Gracias a todas y todos ustedes. Voy a tomarme el tiempo para no excederme, porque ya vamos avanzando en el día y todavía nos queda un poco de intervenciones. Bueno, yo quiero hablarles de 4 temas. Yo, además de publicar ocasionalmente en La Jornada, soy profesor, entonces tengo esta manía por la historia. Dicen que la historia no se repite, pero que se parece, ¿no? Y en realidad lo que estamos viviendo aceleradamente en este inicio de 2006, pues ya se ha vivido, digamos, con otras formas, y a mí me interesa compartirles para que no nos sorprenda. Comienzo con Cuba. Cuba, a propósito de la temática de la intervención, pues Cuba es ahora el motivo principal de nuestras preocupaciones. Cuba fue, como México, una colonia española. Estábamos dominados por los españoles hasta... Cuba fue el último país en independizarse de España, lo hizo en el año 1898, pero no lo hizo como México, que tuvo una guerra de independencia donde nuestros próceres, ganaron, y en algún momento nos convertimos en un país independiente. Cuba se independizó porque Estados Unidos se metió en la guerra, ¿no? Y eso es muy importante. Por cierto, Cuba y México tienen una relación muy estrecha. Una de las hijas de Benito Juárez estuvo casada con un cubano. En 1883 el gobierno de Porfirio Díaz pensó en anexionarse Cuba todavía era una colonia, y como éramos los dos países pegados a Estados Unidos, y además estaba España ahí, había todo un plan por parte de México por hacerse de Cuba, ¿no? Es decir, de intervenir, de meterse en una especie de anexión a Cuba. Entonces hay una historia muy fuerte. A mucha gente le cuesta trabajo imaginar la importancia que tiene para México la isla, porque dicen, pues están allá lejos, hay un océano, pero en realidad es nuestra frontera inmediata, ¿no? Es nuestra frontera, y es muy preocupante que un gobierno como el norteamericano o cualquier otro quiera dañar a una población. Digamos, en general es preocupante, y en el caso de México es doblemente preocupante que sea tu población vecina, porque eso generaría un caos migratorio, ¿no? Porque el primer lugar al que vendrían los cubanos, pues no es a Estados Unidos, ¿no? En un escenario de una crisis muy dramática sería a México, ¿no? Entonces, para México el primer lugar de preocupación, pues sí es la frontera. Son 3 lugares, ¿no? La frontera norte, por supuesto, la frontera sur y el vecino, ¿no? ¿Por qué se metió Estados Unidos hace casi más de casi siglo y medio hasta Cuba? Bueno, porque era el tránsito de las mercancías, ¿no? El tránsito sigue siendo, todos los objetos que se comercian, absolutamente todos pasan por barcos, ¿no? Y los barcos son muy importantes. Por eso también el interés con Groenlandia, porque están viendo que ahí puede haber un paso en algún momento cuando el calentamiento global termine de deshacer los grandes glaciares. Bueno, ese va a ser un paso muy importante, comercial, militar, etc. Esto es muy importante. La relación de México con Cuba se extiende a la Revolución Mexicana. Los porfiristas que huyeron de la revolución se fueron a Cuba, pues era el primer lugar. En el ejército de Zapata hubo cubanos participando. Es decir, hay una relación que el mar no nos engaña. El mar es una frontera como cualquier otra, tan difícil y tan salvable como cualquier otra. Entonces, es muy preocupante que Estados Unidos trate de asfixiar o golpear a nuestro vecino inmediato. Hay una metáfora que le leía hace poco a una periodista que decía: estás viendo la casa de tu vecino incendiada y no te preocupas. Pues eso sería el escenario si nosotros no participamos como país, como nación, en eso. Algunos datos más de la relación de México con Cuba. Cuando Cuba hace una revolución parecida en algunas señas a la mexicana, es en el año 1933, México establece muy buenas relaciones con Cuba. El general Lázaro Cárdenas especialmente tiene una relación. Uno de los pocos países, fíjense, a propósito de la historia que se repite, ¿no? Uno de los pocos países que nos compró petróleo cuando el general Cárdenas expropia la industria petrolera, que nadie nos quería comprar, excepto los alemanes, pues porque estaban en conflicto con los norteamericanos, eran los cubanos, ¿no?
para que vean que no es nuevo esto del petróleo con Cuba, ¿no? Claro, la cantidad de petróleo que puede comprar Cuba y la cantidad de petróleo que se destina a Cuba es, pues, minúscula, ¿no? Cuba tiene 10 millones de habitantes, compañeros, es nada, ¿no? Es nada. Y además hay un decrecimiento demográfico, además hay una población migrante muy grande. Es muy trágico para las islas, porque las islas consumen muy poca energía. Cuba claramente consume muy poca energía, y el calentamiento global en algunas décadas va a hacer que las islas desaparezcan. Todas las islas van a terminar desapareciendo si sigue el calentamiento global. ¿Por qué? Pues porque el nivel del mar va a subir y va a ser insostenible, ¿no? Entonces es muy dramático, y eso tendríamos que estarlo pensando desde ya, ¿no? Porque todas las islas en algún punto a este ritmo van a desaparecer. ¿Y qué vamos a hacer con esas poblaciones? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿No? Se tienen que mover a algún lado. Por supuesto que la Revolución Cubana fue el gran momento de independencia de ese país. Ese país tuvo desde 1902, Cuba, una ley que se llamó la Enmienda Platt. La Enmienda Platt era una ley que permitía al gobierno de los Estados Unidos intervenir en cualquier momento. ¿Por qué inició con esto? Pues estamos viviendo algo muy parecido. Estamos viviéndolo en este caso con Venezuela. Lo que se está haciendo en Venezuela es un protectorado muy parecido al que en 1902 Cuba estableció con Estados Unidos, ¿no? Es decir, ustedes dicen que se gobiernan, pero en realidad el gobierno lo estoy ejerciendo yo, ¿no? En estas bravuconadas de Marco Rubio hay algo de verdad, ¿no? Hay algo de verdad, decir, bueno, pues si no obedecen, lo dijeron, ¿no? Lo dicen, estos son cínicos, y esa es una gran ventaja, ¿no? No hay que interpretarlos. Tendremos que preguntarnos por qué los dos países más cercanos, dos de los tres países más cercanos a Estados Unidos, han tenido una revolución: la mexicana de 1910 hasta 1940 y la cubana. Y es que si no hay grandes transformaciones sociales, no podemos existir como nación. Claro, México es un país de 2 millones de kilómetros y una población de 130 millones, pero Cuba es una isla de 11 millones. Si no hay un proceso de revolución, no hay posibilidad de existir. Vean qué grave es esto. Es que es dramático que tú no puedas existir como país, como cultura, como nación, ¿no? Con tus símbolos, con tus imágenes, con tu historia, porque tienes a alguien que todo el tiempo te está negando la posibilidad de existir. Son dos tipos de nacionalismo distinto: el nacionalismo de tipo revolucionario, como el mexicano o el cubano, y el nacionalismo agresivo. El nuestro es defensivo, el suyo es agresivo. Son dos tipos de nacionalismo. Nuestro nacionalismo no dice somos mejores, nuestro nacionalismo dice queremos vivir, ¿no? El nacionalismo de ellos es un nacionalismo expansivo, agresivo. Bueno, primer elemento, se parece mucho ese momento de 1902 cuando Estados Unidos se mete a Cuba, pero ya no, ahora se está metiendo a Cuba, pero de otra manera. Se parece más a lo que vivió Venezuela, ¿no? Una especie de inicio de protectorado. Vamos a ver cómo se desarrolla. Es muy pronto, no ha pasado ni un mes. Es muy difícil saber qué va a pasar, pero hay señas que ya nos están indicando eso. Segundo tema, estuvo mencionado aquí por Diana y por Hans. ¿Cuál es la conclusión de este periodo que vamos a sacar? Que América Latina, como una unidad geopolítica, como decimos China, como decimos Asia, como decimos el sureste, como decimos África, estamos condenados en los próximos años a no contar en la geopolítica. Nos han fragmentado de una manera muy radical. Y nos han fragmentado de dos maneras. La primera, tenemos algo inédito, tenemos una serie de gobiernos que descarada y decididamente en América Latina se están entregando a los norteamericanos. Esto, compañeros, es inaudito, esto no había pasado en la historia, ¿no? De esta manera tan generalizada. Hay una diagonal perversa que va de Argentina a Ecuador, pasando por Bolivia y Paraguay, donde todos esos estados están entregados a las directrices norteamericanas, a veces y aunque a los norteamericanos no les importe, porque tampoco son tan importantes, porque no proveen tantas materias primas, porque no hay tanta migración, no son económicamente relevantes, pero están a los pies de los norteamericanos de una manera dramática. Es que es vergonzoso cómo lo están haciendo, ¿no? Paraguay, Bolivia, Argentina y Ecuador.
El caso más dramático de todos, si a ustedes les interesa ver a dónde puede ir un país cuando se entrega, es Ecuador. No es Argentina. Argentina es ruidoso. Pero el drama, el peligro, el drama es Ecuador. Porque es un estado gobernado por banqueros, ¿no? Y decía aquí Hans, el narcotráfico, pues el narcotráfico es no gente matándose en las calles, es capital financiero, dinero que va y viene y se mueve entre fronteras y nadie controla. El problema del narcotráfico no es el cultivo de tal o cual producto, es el banco, los bancos que tienen ese dinero y que nadie los puede controlar, ¿no? Por eso es una farsa todo esto de las luchas contra las guerras, ¿no? Contra el narcotráfico, ¿no? Los problemas son los banqueros. Y en Ecuador gobiernan banqueros, ¿no? Y además represivo y absolutamente entregado a los norteamericanos. Una cosa espantosa lo que está pasando en Ecuador. Ecuador vino a sustituir a Colombia. Históricamente Colombia había sido el país más intervenido por los Estados Unidos, ahora lo es Ecuador, su gran aliado, ¿no? Colombia tiene sus propios problemas y ha tenido que organizarse de nuevo. Bueno, ese es el segundo tema. La condición latinoamericana es muy negativa. No podemos ser, pues no hay mucha idea de cosas positivas, salvo Brasil, efectivamente. Pero Brasil pues siempre ha jugado, es otro continente, su población es muy grande, su economía es gigante, tiene unos sectores muy reaccionarios, muy conservadores, pero bueno, dejémoslo ahora. El tercer elemento es qué podemos hacer. Este mundo es muy grande, los poderes son muy grandes, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que el ejemplo ya lo tuvimos en el México del clímax de la revolución, no me refiero a tomar las armas, sino al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Yo creo que ese es el momento donde nosotros podemos aprender lecciones. Los liderazgos políticos como el de Claudia Sheinbaum, pues son liderazgos que tienen que tener la responsabilidad de cargar con una nación. No le podemos pedir a la presidenta, como algunos quieren, que esté mentándole la madre a Trump y a los gringos. No puede hacer eso. Eso no se puede hacer, ¿no? Pero la sociedad sí tiene que respaldarse la acción del gobierno, ¿no? Y tiene que llevarla un poquito más allá siempre, ¿no? Ahí está el secreto. El secreto es muy complicado, que el secreto de la política exterior, ya lo decía López Obrador, pues sí está en la política interior, ¿no? O sea, ahí sí no hay manera, porque nosotros no vamos a cruzar la frontera, nosotros no vamos a ir a confrontarnos no podemos, no lo vamos a hacer. ¿Dónde está? En la capacidad y en la legitimidad que tenga nuestro Estado. Todos los estados, absolutamente todos los estados, o el día de hoy, han perdido soberanía, es decir, han perdido capacidad de decidir sobre algunas de sus decisiones más importantes, ¿no? De sus políticas, porque estamos integrados al mercado, porque hay industrias, porque hay migrantes, hay muchas condiciones. Es muy difícil decir que hay un Estado totalmente soberano. Ni siquiera los Estados Unidos son totalmente soberanos, dependen de China, dependen de Unión Europea, dependen de México también. Dependen, me refiero a que hay partes de sus decisiones que también se toman en estos otros lugares. Entonces lo que tenemos que hacer es garantizar una legitimidad política que permita efectivamente ejercer la soberanía y negociar con un poder que está ahí y que no va a dejar de estar ahí. Ese poder va a seguir ahí, esos gringos van a seguir ahí, y a veces son más descarados y a veces son menos descarados, pero siempre están interviniendo. ¿Cuál es el horizonte más problemático para México en este momento? Los dos grandes problemas. Ya lo dije, Cuba. ¿Se imaginan ustedes que un país se quede sin energía? ¿Qué pasa con el alimento? ¿Qué pasa con los hospitales? Esto que dijo la presidenta es cierto, puede ser una crisis muy grave. Puede morir mucha gente, ¿no? Y tú no puedes ver que a tu vecino pues está muriéndose y tú no hacer nada, ¿no? Tienes que hacer algo porque es de como se dice, de seguridad nacional. Ese es el primer problema. Y el segundo problema ya también fue mencionado en esta mesa, la intervención electoral. Estados Unidos siempre ha intervenido electoralmente en los países. Lo que pasa es que antes había una agencia que le daba dinero a mucha gente y veía dónde se acomodaba, ¿no? Era la USAID se llamaba, ¿no? Y otras agencias.
daban dinero a políticos locales, ayudaban a ciertas corrientes, a ciertos periodistas, ¿no? Intelectuales, a todo el mundo le daban dinero. Trump viene y acaba con eso. Trump dice, yo intervengo directamente. Intervino en Argentina, ¿no? De por sí los argentinos no están en su mejor momento, y claro, Trump les vino a dar una ayuda, e intervino en Honduras, ¿no? Además, las cosas en Honduras tienen sus propios problemas. De eso no voy a hablar ahora porque sería demasiado minucioso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos están mandando una señal? Tenemos que cuidarnos en 2027. Porque si les estoy diciendo que lo que podemos hacer es asegurar una legitimidad y un respaldo para que el Estado mexicano pueda ejercer decisiones soberanamente, pues si hay una intervención, mina esa posibilidad, ¿no? Ese es el círculo. El gran dilema de nuestra política soberana y de nuestra política nacional es que en buena medida se juega con respecto a los internacionales, ¿no? Fíjense, es muy perverso todo, ¿no? La presidenta puede perder legitimidad o apoyo porque algunos sectores no ven lo que significa el problema de que Cuba entre en una crisis, ¿no? Y le pueden cuestionar, ¿por qué le da, como le cuestiona a la derecha? ¿Por qué le da? Que es el 3%, es el 2%, es nada de lo que da Pemex. Bueno, y eso puede contribuir efectivamente a que Estados Unidos intervenga electoralmente, no sabemos cómo, no sabemos, todavía no está claro, y reste legitimidad al Estado mexicano, ¿no? Vean, es perverso, es una trampa, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos. En la elección del 27, que es siempre muy complicada, la elección intermedia, porque no hay arrastre de presidencial, ¿no? Vota menos gente, ¿no? Sí, ustedes saben cómo son las elecciones intermedias, tienen sus dificultades específicas, y además ahora tenemos esta intervención directa, descarada. No sabemos cómo se daría en México, no lo sabemos, no, nadie tiene bolita mágica, muchas cosas pueden ocurrir de aquí a 2027. Entonces, recapitulo, toda esta cosa histórica, toda esta... Vean, parte de la elección del 27 sí se juega en Cuba, sí se juega de nuestra manera. Lo que le pase a Cuba sí es importante, no es una cosa aledaña, no es una cosa que somos buena onda, solidarios, es una cosa de seguridad y de legitimidad para el Estado mexicano, que es lo que le permite tener capacidad de negociación, de decisión frente a un poder en decadencia, sí está en decadencia, pero sigue siendo un poder, sigue siendo un poder. Es 3 veces nuestra población, Estados Unidos, 17% de nuestros nacionales están allá, ¿no? O sea, son datos duros, 17 millones, ¿no? Más, no me acuerdo. La mayor parte de nuestras exportaciones, 83% de nuestras ventas van hacia allá. O sea, no estamos hablando de números sencillos, son números complicados. Por eso tenemos que tomárnoslos muy en serio, ¿no? Tenemos que tomarlo muy en serio y muy claros en la decisión del 27. La elección es muy importante porque están al acecho. Porque a ellos les conviene continente dividido, como efectivamente ya está dividido, y les convienen países divididos. Les conviene. Es mejor tener a muchas fuerzas pequeñitas peleándose por el poder que ir a negociar con un Estado que tiene una legitimidad muy fuerte en su liderazgo, ¿no? Es más fácil negociar y dividir cuando hay muchos peleándose que cuando hay legitimidad y hay unidad. No es fácil porque sabemos que hay muchos problemas, sabemos que hay cosas, que hay gente que no nos gusta, que sí nos gusta, en fin. Pero es muy urgente la tarea es muy... ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Tenía razón López Obrador, la política exterior sí se resuelve en la política nacional y viceversa, ¿no? Y hay que ser muy inteligentes. La presidenta, por fortuna, no saben ustedes, yo que todos los días que veo una noticia, digo, qué fortuna tenemos que en este momento esté Claudia. Imagínense, con Peña, ¿qué sería esto? Sería una fiesta, ¿no? Sería un desastre. ¿Se acuerdan? Peña Nieto recibió a Trump cuando todavía no era presidente, como presidente. Es una cosa. Y no se trata de correrlo, no se trata de eso, porque no podemos. Pero bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Ya son 20 minutos. Creo que lo voy a dejar aquí.
Espero no haberme excedido y les agradezco mucho y muchas gracias, René.